my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. 이제 사도신경으로 예배 가운데 나아가시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이제 다 같이 예배를 위한 기도를 드리겠습니다. 하나님, 오늘도 우리가 이렇게 예배를 드릴 수 있게 해주셔서 감사합니다. 우리가 오늘 말씀과 예배를 통하여 하나님을 더욱더 알아가고 사랑할 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마가복음 1장 14절부터 20절입니다. 마가복음 1장 14절부터 20절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 예수께서 이르시되 나를 따라오라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 곧 그물을 버려두고 따르니라. 조금 더 가시다가 세베대의 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그들도 배에 있어 그물을 깁는데 곧 부르시니 그 아버지 세베대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. 이제 스페인어로 읽겠습니다. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros,
le siguieron. Amén. 이것은 하나님의 말씀입니다. Hola niños, la lección que vamos a ver el día de hoy tiene el título de Jesús llama a sus discípulos. Repito, Jesús llama a sus discípulos. Hasta el día de hoy hemos visto 3 lecciones acerca de Jesús que son la genealogía de Jesús con sus antepasados como Abraham y David. La segunda lección fue el bautismo de Jesús en el río Jordán por manos de Juan el Bautista. La tercera lección fue la tentación de Jesús hecha por Satanás en el desierto. La lectura en la que se basa la historia de hoy es el Evangelio de Marcos. Pero, ¿qué sabemos del Evangelio de Marcos? Primeramente, que según la historia fue el primer evangelio en escribirse. Esto alrededor del año 70. En segundo lugar, que el escritor se llama Juan Marcos, el cual fue compañero en los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo, verdad? Él también es un personaje muy famoso en el Nuevo Testamento. La historia comienza cuando Juan el Bautista había sido encarcelado en Galilea. Este Juan era el que había bautizado a Jesús en el río Jordán. Por tanto, al saberlo Jesús vino a Galilea y comenzó a predicar el mensaje de Dios que decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, crean y arrepiéntanse. Un detalle importante es la ciudad de Galilea. Esta ciudad se encontraba al norte de Jerusalén, la ciudad más importante al sur de Israel, así como más al norte de Samaria, ciudad importante en la antigüedad para el reino del norte. Muy cerca de esta ciudad se encontraba el mar de Galilea, el cual tenía más el tamaño de un lago que el de un mar, ya que está situado, que tiene unos 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros en su parte más ancha. En él, la pesca siempre ha sido abundante y está muy relacionado en el Nuevo Testamento con el ministerio del Señor Jesús, el cual realizó muchos milagros en ese lugar o alrededor de ese mar. Galilea, entonces, por razones ya expresadas, era una ciudad pesquera de compra y venta de peces. Continuando con la historia, Jesús, para cumplir su misión de compartir el mensaje del reino de Dios a su pueblo, escogió a unos ayudantes que la Biblia les llamó discípulos. Los primeros 4 discípulos de Jesús, de acuerdo al Evangelio de Marcos, fueron 2 parejas de hermanos, Simón y Andrés, Jacobo y Juan. Cuando Jesús los llamó para que fueran sus ayudantes o discípulos, estos 4 varones se encontraban trabajando. ¿Saben cuál era la profesión de estos primeros discípulos? Por supuesto, eran pescadores, ya que en Galilea esta era una actividad muy común. Cuando Simón y Andrés, así como Juan y Jacobo, escucharon la voz de Jesús, dejaron todo lo que estaban haciendo y le siguieron. En el caso de Simón y Andrés, estaban echando la red, es decir, acababan de iniciar su trabajo. En el caso de Jacobo y Juan, se encontraban con su padre remendando la red, es decir, después de haberla usado mucho tiempo, por el peso de los peces, a veces se rompía y había que repararla, es decir, remendarla. Y entonces dejaron de remendar la red y así dejaron a su padre y siguieron a Jesús. La forma en que Jesús llamó a sus primeros discípulos fue diciéndoles: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Pescadores de hombres? Qué rara frase, ¿no creen? Esta expresión, pescadores de hombres, es usada en la historia del pueblo de Israel
para ilustrar el castigo y el juicio de Dios sobre su pueblo, ya que cuando Dios castigaba a su pueblo por portarse mal, enviaba a otros pueblos para esclavizar a Israel, de modo que cuando pescaban a un hombre, significaba que habían atrapado a alguien y se estaba cumpliendo el castigo y juicio de Dios sobre ellos en hacerlos esclavos. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, al usar esta frase, le da un nuevo significado, ya no de castigo y juicio, sino de salvación y esperanza, ya que Él mismo los libraría y salvaría. Por tanto, ser un pescador de hombres sería algo así como un salvador de hombres y mujeres. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia? Primeramente, el mensaje de Jesús, ya que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado, es decir, que con Jesús se cumplió la promesa de Dios de vivir entre nosotros y reinar entre nosotros en una persona de carne y hueso llamado Jesús. En segundo lugar, que para cumplir la misión de compartir su mensaje, Jesús escogió servidores, es decir, discípulos. Por tanto, podemos entender que Jesús no haría el trabajo solo, sino que llamaría a personas para que le sirvieran. Finalmente, Jesús, el Hijo de Dios, dio un nuevo significado a la frase pescadores de hombres, la cual ya no significaría castigo y juicio para su pueblo, sino salvación y esperanza. En consecuencia, nosotros como discípulos de Jesús somos los que le ayudan ahora a compartir su mensaje de salvación y esperanza al mundo y anunciar que ahora es Dios quien reina en este mundo y este Dios es un Dios bondadoso y misericordioso y justo. ¿Se imaginan ser discípulos de un Dios así? Pues eso es realmente lo que nosotros somos. Somos discípulos de Jesús, somos los que le sirven para compartir su mensaje de salvación y esperanza al mundo. Oremos. Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por haber escogido a estos pescadores que quisieron ser parte también de esta misión que tú viniste al mundo y ahora tú nos haces a nosotros partícipes de esta misión y nos haces tus discípulos. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera, ayúdanos a ser siempre buenos hijos y discípulos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. 이제 다 같이 주기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. Change the world. I'm a city on a hill. I'm a light in the darkness. Jesus living in me can change the world. I am a city on a hill. 올라 치커스! 또 이렇게 영상으로 만나게 돼서 너무 반가워요. 우리가 정말 여기 선생님들이랑도 얘기했는데, 전도사님들이랑 얘기했는데, 너무너무 많이 보고 싶어서 이렇게 영상으로라도 편지를 남기자고 그랬어요. 사실은. Sí, los extrañamos mucho.
우리 다시 볼 때까지 열심히 우리 예배로, 영상으로 예배해요. 알겠죠? 자, 이제 5개의 문제를 질문을 보여줄게요.